Hola cibernautas matemáticos, seguidores de Multiversidad Matemática. Nos reencontramos en esta oportunidad para estudiar lo que es la transformada de Laplace y su aplicación que tiene en las ecuaciones diferenciales. La transformada de Laplace es una aplicación que mapea, es decir, que transforma el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia compleja. El tiempo definido en los números reales ahora va a pasar a una nueva variable, la variable S, que es la variable de Laplace, y justamente esta variable es la variable compleja, que está formada por sigma más menos y omega, y es la raíz cuadrada de menos 1. Fíjense, una ecuación diferencial, por la característica misma que tiene la ecuación diferencial, se dice que estas ecuaciones son ecuaciones en cierta forma difíciles dentro de las matemáticas. Pero con la transformada de Laplace lo que vamos a hacer es esa ecuación diferencial la vamos a convertir en un polinomio. Sí, en una división de polinomios, entonces la ecuación diferencial se está convirtiendo en una ecuación algebraica. La ecuación diferencial vamos a resolver en Laplace y luego con la antitransformada o transformada inversa de Laplace vamos a volver al dominio original, es decir, al tiempo t. Todas las funciones se suponen distintas de 0 para t mayor o igual que 0. Vamos a hablar acá de una función que ya está causalizada. Tenemos funciones singulares como la función escalón unitario que justamente nos van a servir para volver las funciones causales o realizables. Por ejemplo, fíjense, esta función exponencial e a la menos sigma t, con sigma mayor que 0. Esta función que tenemos aquí, vamos a ver que debe cumplir una condición necesaria y suficiente para que exista la transformada de Laplace. Y esa transformada es justamente esta. Dice el límite, cuando t tiende a infinito, de f de t por e a la menos sigma t, por u de t debe ser igual a 0. Si cumple esta condición, es que va a existir la transformada de Laplace. ¿Cómo se define la transformada de Laplace? Aquí tenemos las definiciones de la transformada de Laplace directa y también de su inversa. Fíjense que en la directa tenemos dos definiciones y la única diferencia son los límites de la integral. La primera es de menos infinito a infinito, mientras que la segunda va de 0 a infinito. A la primera la vamos a denominar transformada bilateral, porque si quieren hay dos saltos. Si trazamos el eje de los reales, aquí tenemos al 0, y de aquí de menos infinito a 0 hay un salto, y de 0 se va a infinito, a más infinito. En cambio esta otra, al estar definida de 0 a infinito, solo va a tener este salto de aquí, y se llama transformada unilateral o monolateral, o directamente transformada de Laplace. Para volver otra vez, es decir, del plano S, volver al tiempo, vamos a usar la antitransformada de Laplace, que viene a ser esta. En ambos casos, fíjense aquí, ya sea para la transformada bilateral o unilateral, es la misma ecuación que tenemos aquí. 1 sobre 2πj o 2πi. Ponemos j porque en algunos libros, en especial aquellos libros o aplicaciones a la ingeniería eléctrica o electrónica, y que para nosotros, ¿no?, para los matemáticos es la raíz de menos 1, pero en eléctrica y electrónica i viene a significar la corriente eléctrica. Entonces, en esa situación se reemplaza i por j, y j viene a ser igual a raíz cuadrada de menos 1. Entonces la antitransformada f de t va a ser igual a 1 sobre 2πj, la integral de sigma menos j omega a sigma más j omega, por la función, es la transformada de la función f de s, por e a la st diferencial de s. Fíjense que entre la transformada directa y la inversa, e en la primera está elevado a menos st, en cambio aquí abajo es directa, st solamente se tiene, y esta es la inversa. Vamos a hacer una pequeña pausa para estudiar lo que son las funciones singulares. Tenemos dos funciones singulares de mucha aplicación en la ingeniería, en la física. Por ejemplo, la primera que vamos a hablar es la función denominada impulso unitario
o delta de Dirac. Matemáticamente esta función se lo expresa así: delta de t igual a 1 cuando t es igual a 0 y 0 cuando t es diferente de 0. O si quieren, en una forma más general, diremos que a por delta de t menos t sub 0 va a ser igual a cuando t sea igual a t sub 0 y 0 cuando t sea diferente de t sub 0. Y aquí tenemos la gráfica realizada con MATLAB. Puede introducir este código de MATLAB y va a salir así: delta de t vale 1, como verán aquí 1, cuando t vale 0 y 0 en los otros valores. Es decir, es un palito, como pueden ver aquí. Vamos a hacer más ejemplos de la transformada, mejor dicho, de la función impulso unitario en la clase presencial, el siguiente vídeo. Otra función muy importante que utilizamos justamente para causalizar o volver a los sistemas realizables, es decir, físicos, es la función paso o escalón unitario, llamada también función de Heaviside. Fíjense la definición matemática: dice u de t es igual a 1 cuando t es mayor o igual a 0 y vale 0 cuando t es menor que 0. O en una forma más general, tenemos que a por u de t menos t sub 0 es igual a cuando t vale mayor o igual a t sub 0 y 0 para t menor a t sub 0. Y esta es la gráfica. Aquí tenemos MATLAB. Entonces fíjense cómo es la función escalón. Justamente es una gradita, un escalón, una escala. Viene de esta forma, aquí, desde menos infinito, si quieren, hasta 0. Todo esto vale 0. Y luego en 0 se eleva hasta 1. Y de ahí se mantiene hasta infinito. Entonces de ahí viene el nombre, al ser una grada, un escalón como tal. También vamos a hacer ejemplos de la función escalón unitario en la clase presencial. Aquí tenemos ejemplos. ¿Para qué nos sirve la función u de t? Les decía que esto es para volver una función realizable o causal. Fíjense, si la función solo fuera f de t e a la menos alfa t, tendríamos de esa forma: viene la función, se eleva, se va esto al infinito, crece al infinito. Pero como está multiplicado por u de t, toda la parte negativa de la función se hace 0 y solo tenemos esta parte de la función, como pueden ver, que tiende a 0. Entonces, esa es la gran aplicación que nosotros vamos a usar en los sistemas físicos, sobre todo para causalizar esos sistemas matemáticos y volver los sistemas realizables. Aquí tenemos un ejemplo que también lo vamos a ver en la clase presencial, pero ya lo mostramos aquí. Vamos a hallar la transformada de la función anterior que teníamos de e a la menos alfa t. Entonces lo que hacemos es reemplazar en la definición, puede ser, como en este caso, en la definición de la transformada de Laplace bilateral, de menos infinito a infinito, f de t a la menos st diferencial de t. Y aquí reemplazamos la función, pero e a la menos alfa t está multiplicada por u de t. Y sabemos que u de t existe solamente de 0 a infinito, ahí vale 1. Y de 0 a menos infinito vale 0. Por tanto, al tener esta función aquí, estamos asegurando que el sistema va a ser realizable, porque la integral irá de 0 a más infinito, y aquí tenemos, aplicando propiedades de exponentes, e a la menos s más alfa por t, diferencial de t. Integrando y reemplazando los límites va a salir 1 sobre s más alfa. Entonces decimos que 1 sobre s más alfa es la transformada de Laplace de la función e a la menos alfa t. ¿Cómo hacemos esto con MATLAB? Aquí les dejo el código de MATLAB para que vean ustedes. Es muy sencillo. MATLAB tiene una función que se llama Laplace justamente, y con esto va a hallar introduciendo f, la función exponencial, x entre paréntesis menos a por t, y nos va a dar como resultado lo que habíamos encontrado, f igual a 1 sobre s más a. O, escribiendo de una forma más bonita, más presentable si quieren, escribimos pretty f y nos arroja este resultado, 1 sobre s más a. Laplace también nos sirve para analizar la estabilidad de un determinado sistema. No se olviden que una ecuación diferencial no lo vean simplemente como un conjunto de números, letras, signos, derivadas, no. Vean como un sistema, porque ese es un modelo matemático que está representando a un modelo físico, cualquiera que sea, aunque sea un modelo ideal si quieren en algunos casos,
pero detrás de una ecuación diferencial está escondido, si quieren, un modelo matemático. Entonces nos sirve Laplace para analizar la estabilidad de ese sistema. En forma general, la transformada de Laplace será de esta manera. Habrá un numerador, aquí ven, aquí tenemos el numerador, y tendrá también un denominador. Factorizando encontramos las raíces del numerador, todas estas raíces, dependiendo el grado que tenga el polinomio, y también en el denominador, aquí encontramos las raíces del denominador. A las raíces que están en el numerador las denominamos ceros. Aquí tenemos ceros y se los representa en el plano de Laplace, que lo vamos a ver en la clase presencial, con un pequeño círculo, así. Cuando vean un círculo en el plano de Laplace es que es un cero. Mientras que las raíces que están en el denominador se denominan polos. Y estas raíces son justamente las que nos pueden dar problemas a la hora de analizar la estabilidad de un sistema. No se olviden que una división entre cero tiende eso al infinito. Entonces, cuando hablamos de estabilidad, justamente estamos hablando de los polos prácticamente, que es lo que más nos interesa. Del ejemplo anterior, teníamos la transformada de e a la menos alfa t, o at si quieren, salía f de s igual a 1 sobre s más a. Entonces, dependiendo el valor de a, si a es positivo o es negativo, esta función va a representar a un sistema estable o inestable, ¿no? Mucho depende de eso. El plano de Laplace, el plano también llamado el plano S, es de esta forma. En la clase presencial se va a demostrar por qué se dice que el lado del semiplano derecho, cuando los polos caen en el semiplano derecho, esto hace que el sistema sea inestable. Pero si los polos caen aquí en el semiplano izquierdo, entonces el sistema va a ser estable. Analicemos acá con el ejemplo que teníamos, ¿no? Si los polos caen en cualquier parte del semiplano izquierdo, como pueden ver aquí, se dice que el sistema es estable. Si cae en el semiplano derecho, aquí en esa parte, el sistema será inestable. Y si cae justo aquí en el eje imaginario, va a ser un sistema armónico, es decir, que va a oscilar o vibrar. En el ejemplo que tenemos, que estamos analizando, habíamos puesto si a es mayor que 0 o alfa es mayor que 0, por ejemplo, alfa puede ser 2, entonces vamos a tener s más alfa, el denominador de la función, igual a 0, y despejando sale s igual a menos 2. Y aquí graficamos, fíjense, aquí tenemos menos 2, lo graficamos como un polo, poniendo una x aquí, encima de esto, y vemos que este polo está ubicado en el semiplano izquierdo. Por tanto, cuando alfa tome un valor de 2, un valor positivo, en este caso, entonces la función e a la menos alfa t o e a la menos 2t, y en el plano de Laplace, f de s igual a 1 sobre s más 2, será un modelo matemático estable de algún modelo, de algún modelo físico. Pero ¿qué pasa si alfa es negativo? Por ejemplo, alfa igual a menos 2. Teníamos el exponente e a la menos alfa t. Entonces era e a la menos 2, tendríamos e elevado a la 2t. Y el polo se ubicará en el semiplano derecho, aquí en s igual a 2, como pueden ver aquí. Como este polo está ubicado en el semiplano derecho, entonces cuando alfa toma un valor negativo, automáticamente el sistema va a ser un sistema inestable. Y aquí lo estamos viendo en el plano de Laplace. Si es armónico, es decir, tenemos s al cuadrado más alfa, por ejemplo, igualamos a 0, vamos a sacar aquí las raíces y nos van a dar esto, raíces imaginarias, más menos i. Es decir, va a haber el 1 y va a haber aquí su conjugado sí o sí menos 1. Entonces caen justo sobre el eje imaginario. Con MATLAB también podemos analizar esto, podemos graficar los polos y los ceros. Aquí les dejo el comando para graficar, ¿no? Con el comando pzmap, sys, introduciendo sys de aquí, como pueden ver, les va a dar este plano complejo que se llama el mapeo polos y ceros. Aquí tenemos una X, aquí está su conjugado, estos vienen a ser los polos, y aquí tenemos un pequeño círculo que viene a ser el cero, justamente cuando despejamos de aquí,
s más 8, lo igualamos esto a 0, despejando sale s igual a menos 8.5. Y aquí si ustedes interpolan van a llegar a ese valor, a 8.5 aproximadamente. Y para hallar los polos, es decir, las raíces del denominador, tienen que igualar el denominador a 0, factorizan, y en este caso estamos viendo que les va a salir números complejos. Tiene una parte real, como pueden ver aquí, una parte imaginaria, pero también aquí hay una parte real. Entonces son números complejos. Les dejo una pequeña práctica. Hagan ustedes, encuentren la transformada de Laplace de la función delta de Dirac, de delta de t. Delta de t vale 1 cuando t vale 0. Y la solución tiene que salirles así. F de s va a ser igual a 1. Laplace, como toda transformada matemática, tiene propiedades que hay que aplicarlas cuando se trata de hallar la transformada de Laplace de determinadas funciones. Por ejemplo, Laplace es una transformada lineal. Aquí podemos ver, ¿no?, como estamos demostrando, si es lineal, tiene que cumplir dos principios, ¿no?, o teoremas. El principio de aditividad, llamado también superposición, y el principio de homogeneidad. Por otro lado, también tenemos la propiedad de traslación. Si hallamos la transformada de Laplace de una función f, t menos t sub 0, es decir, hay un desplazamiento en tiempo, en Laplace, en el plano de Laplace, eso se expresa como e a la menos st sub 0 por f de s. Otra propiedad que vamos a usar bastante cuando resolvamos ecuaciones diferenciales es la derivada. La transformada de la derivada no es nada más s menos f de s menos la condición inicial f en 0. Para resolver una ecuación diferencial por Laplace, tienen que existir las condiciones iniciales sí o sí, como vemos aquí. Porque si no habría esa condición inicial, ¿qué reemplazaríamos en esta parte? Aunque sea 0, por ejemplo, la condición puede ser f en 0 igual a 0, tiene que decir. Entonces aquí reemplazamos 0 y vamos a calcular vamos a resolver la ecuación diferencial por Laplace. Hay otra propiedad, escalamiento en tiempo. La transformada de f de a por t, eso es 1 sobre a por f de s sobre a. Esta otra es la transformada de Laplace de una integral, fíjense, es f de s sobre s. Y aquí otra propiedad de Laplace que vamos a usar bastante en ecuaciones diferenciales, porque es la derivada enésima, ¿no?, para cualquier orden de una ecuación diferencial. Y va a salir todo esto. Aquí tenemos las condiciones iniciales, fíjense, evaluadas en 0. La convolución, un concepto de los sistemas, ¿no? Cuando encontramos sistemas, hacemos la convolución, hallamos la convolución, tenemos f de t convolución g de t va a ser igual a esta integral. Y esta integral que está en el tiempo, cuando llevemos a Laplace, esta convolución se transforma en una simple multiplicación aritmética, f de s por g de s. Hay otra propiedad, como verán, diversas propiedades. Laplace, cuando tenemos la función t multiplicado a f de t, es igual a menos la derivada de f de s. O en forma más general, tenemos esta otra. Hay transformadas de Laplace en una función periódica. Por ejemplo, si f de t es una función periódica, eso calculamos la transformada de Laplace de esta forma, f de s, que multiplica a 1 sobre 1 menos e a la menos ts. La transformada inversa de Laplace, al comienzo de este vídeo les había presentado las fórmulas, era una integral de sigma menos i infinito hasta sigma más i infinito, pero en la práctica no usamos esa definición, salvo que ustedes quieran usar la transformada inversa de Laplace, pueden hacerlo. Algo mucho más fácil es recurrir al método de expansión en fracciones parciales. Por ejemplo, fíjense que la función que tenemos aquí, f de s igual a 5s más 3 dividido entre s más 2 al cuadrado por s más 3 por s. Entonces hacemos la expansión de fracciones parciales, y eso lo vamos a hacer en la clase presencial, y vamos a llegar ya a la función f de s expandida de esta forma, donde tenemos los coeficientes, un cuarto, aquí tenemos 4, 7 medios, menos 17 cuartos. Entonces, a esta función f de s expandida, vamos a aplicar la transformada inversa de Laplace, que también
es lineal. Y nos va a salir esto, la función f de t o transformada inversa de Laplace va a ser todo esto. En la mayoría de los libros matemáticos no existe esta multiplicación u de t, solo lo ponen esto. No quiere decir que esté mal, está bien, matemáticamente eso está bien, pero no es un sistema realizable, no es un sistema físico, porque aquí vamos a manejar tiempos negativos. En cambio, u de t, no se olviden, elimina los tiempos negativos y solo trabaja de 0 a infinito. ¿Cómo se hace con MATLAB? Aquí tenemos también, fíjense, la expansión en fracciones parciales. Hacemos una expansión y aquí les dejo el código para que ustedes puedan comprobar. Residuo es el comando de MATLAB que hace la expansión en fracciones parciales. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que R representa a los coeficientes de la expansión, estos de aquí, y P viene a ser los polos o raíces del denominador. Tenemos ahí. También Laplace dispone de un comando propio para hallar la transformada inversa de Laplace. Se llama iLaplace. Tenemos esta. Aquí vean ustedes cómo estamos introduciendo un código para llegar a esta función f, 5s más 3 dividido entre s por s más 2 al cuadrado por s más 3. Entonces lo que vamos a hacer aplicando esta antitransformada de Laplace o transformada inversa es f igual a i Laplace de f, de esta función. Y Laplace nos entrega el resultado final que viene a ser a todo eso. Y si mejoramos su presentación, tenemos aquí. También la transformada directa de Laplace, muy poco se emplea la definición, que era de una transformada de Laplace bilateral o unilateral. Recurrimos generalmente a tablas. Y aquí les muestro unas cuantas transformadas de las funciones. Por ejemplo, de e a la menos alfa t por u de t. Esto lo hemos hecho en un ejemplo. Su transformada de Laplace sale 1 sobre s más alfa. De u de t o de 1 si quieren directamente sale 1 sobre s. De delta de t sale 1. De t por u de t 1 sobre s al cuadrado. De coseno omega t s sobre s cuadrado más omega al cuadrado. Y de seno de omega t, omega sobre s cuadrado más omega al cuadrado. Hay muchas tablas, prácticamente de diversas funciones, que ustedes pueden consultar para encontrar la transformada de Laplace. También pueden usar esta tabla para hallar la inversa. Por ejemplo, si tienen la transformada de Laplace 1 sobre s al cuadrado, su inversa viene a ser automáticamente t por u de t. O estas otras, esta es del coseno, y esta otra viene a ser la antitransformada o la transformada de Laplace del seno, como tal. Vamos a aplicar la transformada de Laplace a las ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes. Fíjense, aquí tengo una ecuación diferencial de orden n, ¿no? Aquí está en sumatoria, en forma general, escrita aquí. Vamos a sacar a todo esto la transformada de Laplace. Como es la transformada lineal, entonces puede entrar aquí, las constantes salen fuera, y vamos a hallar Laplace de las derivadas, derivada késima en este caso. ¿Y qué vamos a tener? Una forma general, así genérica, ya hallando y de s, va a ser igual a esto, x de s más toda esta sumatoria, y aquí tenemos las condiciones iniciales. Para esto hemos aplicado la propiedad de la derivada enésima de la transformada de Laplace. Como pueden ver aquí, si la ecuación diferencial es homogénea, entonces vamos a tener la representación de y de s solo de esa manera, donde esto tiene un numerador n de s y también un denominador. Esto tranquilamente se puede expandir en fracciones parciales para hallar la transformada inversa de Laplace. Hay un ejemplo, este ejemplo es típico, lo vamos a resolver en la clase presencial. Dice hallar o resolver la ecuación diferencial mediante la transformada de Laplace, y segunda más 6y' más 5y igual a e a la menos t, con las siguientes condiciones iniciales: y en 0 igual a 1 y y', su derivada evaluada en 0, igual a 2. Aquí está resuelta, les dejo el código para que vean ustedes cómo se resuelve con MATLAB. Y aquí continuamos, pero el resultado que tenemos que sacar es esto. Vamos a llegar a esta es la solución. También es posible hallar la solución y de t conociendo previamente y de s. Si tenemos aquí y de s, fíjense, es una división de polinomios, entonces con el comando iLaplace, el comando inverso, si quieren, de la transformada de Laplace, MATLAB nos va a dar esta solución,
y va a ser igual a todo esto. En una presentación mucho más elegante será también esto. Aquí hay otros ejemplos que les dejo para que ustedes practiquen con MATLAB, pero siempre recordando que en las versiones de MATLAB, las que van saliendo, algunos comandos se cambian, es decir, no existen. Un ejemplo, podría ser que Laplace no exista en MATLAB 2007. No, véanlo ustedes, no digo que no exista, podría ser. Pero MATLAB les dice ahí el reemplazo. Si no existiría Laplace, entonces les va a decir con qué función se está reemplazando eso dentro de MATLAB. Es algo interesante que nos presenta MATLAB. Es otro ejemplo para que ustedes lo analicen, lo vean. Y esto sale el resultado. Tiene que salir así: b sobre a más s al cuadrado más b al cuadrado. Otro ejemplo, resolver esta ecuación diferencial homogénea. Fíjense aquí, tenemos x' más 3x igual a 0 con la condición inicial x en 0 igual a 1. Aquí les dejo el código, analícenlo línea por línea, introduzcan a MATLAB, ¿no? Y tiene que darles esta solución que estamos viendo aquí. Si ustedes quieren ver, no se olviden esto, paso a paso cómo resuelve MATLAB la ecuación diferencial. Entonces, de los anteriores códigos, eliminen ese punto y coma que está al final de cada código. Claro que la pantalla de su computadora se va a llenar, ¿no? Con muchos códigos va a arrojar MATLAB, pero pueden ir entendiendo ustedes qué está haciendo MATLAB paso a paso. Una pequeña práctica para que se distraigan. Resuelvan esta práctica en forma directa, sin emplear Laplace, y también háganlo con la transformada de Laplace. Cuando uno resuelve por Laplace, entonces automáticamente con Laplace vamos a encontrar la solución general, que va a ser la suma de la solución homogénea más la solución particular, además de evaluar en las condiciones iniciales. Es decir, C1, C2, etc. Esas constantes de la ecuación homogénea, como tenemos la condición inicial, se pueden encontrar. Y Laplace ya lo hace directamente. Otra práctica, una ecuación diferencial muy interesante, y les dejo aquí la solución para que ustedes puedan comprobar. También con MATLAB podemos resolver sistemas de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, aquí tenemos este sistema de ecuaciones, fíjense, x' igual a menos x más y igual a menos y más x, con estas condiciones iniciales. Lo único que se hace es sacar Laplace a cada ecuación y por cualquier método, pues el método de Cramer, por ejemplo, encontrar x de s, y de s y luego hallar la inversa. Lo hacemos eso en la clase presencial. Aquí está el mismo ejemplo, pero resuelto con MATLAB. Aquí es donde introducimos las derivadas de x de t, ¿no? La primera ecuación diferencial, y aquí la segunda, y aquí con este comando Laplace vamos a resolver ese sistema de ecuaciones arrojando este resultado que tenemos aquí. Hagan la prueba, vean ustedes cómo se puede simplificar inclusive estas funciones, ¿no? Aquí tenemos las antitransformadas. Fíjense, ya para hallar x, para hallar y, tenemos todo esto. Y finalmente vamos a llegar a la solución. Aquí les dejo otro problema de sistemas de ecuaciones diferenciales para que ustedes lo hagan en forma directa, analítica si quieren, y también en forma numérica utilizando MATLAB. Esta es la solución que tiene que salirles. Pueden usar el siguiente código en un archivo script, ¿no? Escriban este código, hagan los cambios aquí necesarios, a pesar que aquí ya están introducidas las ecuaciones diferenciales del sistema, y con esto van a tener los resultados siguientes que les muestro aquí. Para x y para y tiene que arrojarles esto. Pueden programar esto en un script o archivo M que se llamaba antes de MATLAB. Hay dos teoremas muy interesantes de la transformada de Laplace que se denomina el teorema de valor inicial y el otro es el teorema del valor final. Fíjense, si f de t y d, la diferencia de f de t, son transformables, entonces el teorema de valor inicial señala lo siguiente. La función f evaluada en 0 menos, es decir, a la izquierda del 0 un poquito recorrido, va a ser igual al límite cuando s tiende a infinito de s por f de s. Con esto pueden hallar el valor inicial. ¿Qué pasa con el valor final? Lo mismo, si estas funciones f de t y su diferencial son transformables, entonces vamos a hallar que f
evaluada en infinito va a ser igual al límite cuando tiende a infinito de f de t, y eso será igual al límite cuando s tiende a 0 de s por f de s. Si son teoremas, significa que esto se puede demostrar. Hay otro teorema que se llama el teorema de comparación. Fíjense las ecuaciones aquí: y segunda más a sub 1 de x por y igual a 0, z segunda más a sub 2 de x por z igual a 0. Entonces aquí vamos a aplicar el teorema de comparación, haciendo cumplir lo siguiente. Si a sub 2 es mayor o igual a sub 1 en este intervalo, entonces entre cada 0 de cualquier solución y de la ecuación 1, de esta primera ecuación, se encuentra por lo menos un 0 de cada solución de z, es decir, de la segunda ecuación. Este teorema se emplea generalmente tomando en calidad de una de las ecuaciones 1 o 2, una ecuación con coeficientes constantes. Y aquí tenemos una ecuación que se resuelve usando series de potencia, que lo vamos a ver más adelante. La ecuación de Bessel, que es x al cuadrado por y segunda más xy prima más x cuadrado menos lambda al cuadrado por y igual a 0 cuando x mayor o igual a 0. Ahora, si y es igual a x menos 1 medio por z, se obtiene esta ecuación en términos esta vez de z segunda más 1 menos lambda al cuadrado menos 1 cuarto dividido entre x al cuadrado por z. Ahora, cuando x tiende a infinito, esta expresión tiende a 1, ¿no? Si esto es infinito, este término de aquí prácticamente se va a hacer 0 y nos va a quedar solamente 1. Por eso, siendo el valor de x suficientemente grande, la distancia entre los ceros sucesivos de las soluciones de la ecuación de Bessel está tan próxima al valor de pi. Con Laplace también podemos resolver aquellos problemas denominados de contorno, donde ya no tenemos como variable independiente si quieren el tiempo, sino podría ser el espacio, ¿por qué no? Entonces ahí vamos a ver qué sucede en el contorno o frontera, si se quiere, donde vamos a analizar la ecuación diferencial, ¿no? Como dice aquí, al igual que el problema del valor inicial de Cauchy, que ya conocen todos, a menudo se resuelven problemas de contorno o frontera para las ecuaciones diferenciales. En tales problemas, el valor de la función buscados se prefija en ambos extremos del segmento en el que se pide determinar la solución. En este caso, la solución no siempre existe, y si existe, no será obligatoriamente la única. Habrá varias soluciones en este tipo de problemas de contorno. Tenemos un ejemplo: hallar las soluciones de la ecuación y segunda más y igual a 0 que satisfaga esta condición de contorno o de frontera, y en 0 igual a 0. Y aquí tenemos y x sub 1 igual a y sub 1 con x mayor o igual a 0 menor o igual a x sub 1. Esta va a ser la solución a la cual van a llegar ustedes. Y también lo vamos a hacer en otro vídeo más adelante o en una clase presencial. Otro ejemplo que vean aquí, el ejemplo 11, y segunda más lambda y igual a 0, se pide analizar las condiciones de contorno para esta ecuación diferencial. Aquí está más detallado, les dejo a ustedes para que puedan analizar cuando lambda es menor que 0, lambda igual a 0 y lambda mayor a 0. Tenemos tres casos y vean aquí qué les resulta las condiciones de contorno, cómo sale. Para que el sistema tenga soluciones no triviales, es necesario y suficiente que se cumpla este sistema de condiciones que ven ustedes acá, para, repito, que las soluciones no sean triviales. Y aquí está la solución final del problema de contorno: y sub k de x igual a seno de k pi sobre lx, ¿no? Las soluciones no triviales del problema son posibles solo para los valores lambda sub k que tenemos aquí, que es igual a k por pi sobre l, y todo esto elevado al cuadrado. Analícenlo, este ejemplo que es muy bonito, y lleguen a este resultado, y ahí van a comprender qué son las condiciones de contorno. De todas maneras, lo vamos a hacer en otros vídeos. Por ejemplo, esto se analiza mucho en una transmisión que se hace por una fibra óptica, si quieren, ¿no?, de las ondas electromagnéticas, o en una guía de onda, donde la onda va rebotando en las paredes, en el contorno de la fibra óptica, ¿no?, o de un cable coaxial, de una guía de onda, etc. Les dejo problemas, aquí unos tres problemitas, para que ustedes respondan esto. Dice, ¿cuáles de los siguientes problemas de contorno son resolubles? No siempre van a ser los tres. Vean ustedes
cuáles son resolubles o no. Si son resolubles, tienen que llegar a una ecuación como esta, no la misma, pero sí algo similares. Finalmente vamos a estudiar, y en la clase presencial vamos a hacer ejemplos, lo que se llama la función gamma. Entre la función gamma y la transformada de Laplace hay una relación. Justamente para encontrar una transformada de Laplace se usa la función gamma. Pero veamos lo que es la función gamma, esa es la definición. Gamma de n es igual a la integral de 0 a infinito, de u a la n menos 1 por e a la menos u diferencial de u cuando n es mayor a 0. Si ustedes grafican con MATLAB, les va a salir así en el plano, o si quieren más bonito aún, graficando en el espacio, les da algo así, como ven acá, unas pequeñas chimeneas, unos cerros, no sé cómo lo ven esto, pero en el plano sale graficado de esa forma. Esa es la función gamma. Ahora, gamma también en la práctica no se utiliza su definición, si quieren, sino se utilizan las propiedades. Y aquí tenemos 6 propiedades importantes. Por ejemplo, dice la primera propiedad, gamma de n más 1 igual a n por gamma de n. La segunda propiedad, gamma de n más 1 igual a factorial de n, cuando n, por supuesto, es un número entero. Y la tercera propiedad, gamma de n es igual a gamma de n más 1 dividido entre n para n negativos, menor que 0. La cuarta, gamma de u medio va a ser igual a la raíz cuadrada de pi. La quinta, gamma de p por gamma de 1 menos p es igual a pi dividido entre seno de p multiplicado por pi, cuando p es mayor a 0, menor que 1. Muy similar a las probabilidades, recuerden ustedes. Y sexto tenemos gamma de n más 1 es igual a la raíz cuadrada de 2pi n, todo eso multiplicado por n a la n por e a la menos n, cuando n es un número grande. Ahora, se considera a la función gamma, si quieren, como una generalización del concepto del factorial, ¿no? Aplicándose sobre números positivos que se tiene. Aquí tenemos un ejemplo, dice hallar los valores finales. Queremos hallar cuánto vale gamma de 4 y cuánto vale gamma de 7 medios. Eso lo hacemos en la clase presencial. Vamos a calcular las transformadas de Laplace usando gamma. Por ejemplo, aquí tenemos dos funciones. La función f de t igual a la raíz cuadrada de t elevado a la 5. Y la otra función f de t, la raíz quinta de t al cubo. Entonces, estas funciones, vamos allá, la transformada de Laplace de estas funciones, pero usando la relación que existe entre la función gamma y la función, o mejor dicho, la transformada de Laplace. Gamma de un medio es igual a 1.7725, si ponen este comando, escriben esto, ¿no? Y esto es equivalente a la raíz cuadrada de pi, porque habíamos visto que gamma de un medio es igual a raíz cuadrada de pi. Es una de las propiedades que tiene gamma. Esa es la teoría fundamental de las transformadas de Laplace, la transformada de Laplace, además de la aplicación a la resolución de ecuaciones diferenciales. Si les gustó este vídeo y los otros vídeos que tienen ustedes ahí en MATLAB, pues suscríbanse al canal, inviten a sus docentes, otros amigos, otros colegas, otros estudiantes, en fin, que se suscriban, pónganle un like. Estoy seguro que Newton, Leibniz, Laplace lo hubieran hecho, y ustedes también pueden hacerlo. Hasta el siguiente vídeo, amigos de Multiversidad Matemática.